Estimados, ¿cómo les va? Vamos a explicar un ejercicio de cuerpos vinculados. Tenemos una estructura para la cual nos pide realizar análisis cinemático, reacciones de vínculo externo, diagrama de cuerpo libre, reacciones de vínculo interno en la chapa 3 cada 1 metro y luego diagrama de características, que es algo que ustedes todavía no saben con profundidad, pero que indirectamente están empezando a hacer, ¿sí? Ahora vamos a ver todo lentamente y se va a ir entendiendo cada una de las cosas. Primero, ¿qué estructura tenemos? Tenemos esta estructura, la cual está compuesta por 3 chapas. Cada chapa está delimitada, digamos, entre extremos de barra o articulaciones, sean propias o impropias, ¿sí? Con lo cual, acá desde este extremo de barra hacia esta articulación relativa impropia tenemos una chapa. Desde esta articulación relativa impropia hasta esta articulación propia tenemos otra chapa, que es la S2. Y por último, desde esta articulación propia hasta el extremo de la barra tenemos la chapa S3, ¿sí? Esto conforma una cadena abierta de chapas. ¿Por qué abierta? Bueno, está claro por su geometría que es abierta y que no hay una continuidad entre el último punto, el último extremo de barra y el primero, depende de cómo se vea la geometría, ¿no? Como les decía, tenemos una articulación relativa impropia, una propia, y vemos que en el punto A tenemos un apoyo fijo, el punto D, E y F, apoyo móvil, con la salvedad que en D, ese apoyo móvil está en dirección horizontal, acá como estamos viendo este sistema plano, ¿sí? En E y en F es vertical. En cuanto a las fuerzas activas que tiene esta estructura, contamos con una carga concentrada horizontal de 20 kN, una carga distribuida de 40 kN por metro, con la particularidad que entre los nudos D y E, entre los puntos D y E, es triangular, ¿sí? De 0 a 40. Luego es constante en 40 kN metro. Y tenemos un momento aplicado a 1,5 metros del punto A de 30 kN metro. Aquí la estructura que tenemos como enunciado, ¿sí? Bien, primer paso, como siempre, es realizar el análisis cinemático de esta cadena abierta de chapas. A ver, siempre el análisis cinemático se realiza sobre la estructura descargada, ¿sí? Acá pueden ver que tenemos todos los vínculos, ¿sí? Todos los dispositivos, pero no tenemos ningún tipo de carga activa, ¿sí? Siempre es sobre la estructura descargada. La carga que tenga la estructura no hace variar en ningún aspecto lo que es el análisis cinemático, ¿sí? Bien. En primer término tenemos que analizar si la estructura es isostática, si está isostáticamente sustentada. Bueno, ¿cómo realizamos esto? Primero vemos el número de grados de libertad que tiene nuestra estructura. Cada chapa sabemos que en el plano tiene 3 grados de libertad. Tenemos 3 chapas, 3 por 3, 9 grados de libertad, ¿sí? Ahora lo que tenemos que ver son las condiciones de vínculo que tiene esta estructura. Bien. Primero van a ver acá que yo separé en términos, ¿por qué? No hay por qué, pero es una manera de individualizar de alguna manera lo que son las condiciones de vínculo externas, dadas por los vínculos, y las que son por vínculos internos, ¿sí? Por vinculaciones internas. Ahora lo vamos a ver en detalle. Tenemos un apoyo fijo, ¿sí? Son 2 condiciones de vínculo. Tenemos 3 apoyos móviles que adicionan 3 condiciones de vínculo más.
Por aquí tenemos 5 condiciones de vínculo externas. Pero también tenemos que evaluar la condición de vínculo interna que generan las articulaciones impropias y propias, ¿sí? ¿Cuántas condiciones de vínculo da cada una de estas articulaciones? Bueno, da 2 condiciones de vínculo cada una. ¿Por qué? Aquí vemos que permite el giro, o sea, se permite el giro entre las chapas 2 y 3, pero hay condiciones de vínculo tanto para el desplazamiento horizontal como para el vertical, ¿sí? Por lo tanto, da 2 condiciones de vínculo esta articulación propia. En cuanto a la articulación relativa impropia, ¿cuántas da? También da 2 condiciones de vínculo interna. Acá está impedido el giro, está impedido lo que es el desplazamiento vertical, pero no así el desplazamiento horizontal, ¿sí? Por lo tanto, da 2 condiciones de vínculo. Adicionamos esas 4 y tenemos un total de 9 condiciones de vínculo para la estructura. El número de grados de libertad es igual al número de condiciones de vínculo total, por lo tanto, la chapa se encuentra isostáticamente sustentada. ¿Finalizamos acá el análisis cinemático? No, de ninguna manera, porque todavía no sabemos si esto es cinemáticamente variable o invariable, si tiene algún tipo de movimiento toda esta estructura. ¿Cómo es ese movimiento? No nos importa. Nos importa si es cinemáticamente invariable o variable. ¿Sí? Bien, vamos a analizar. La chapa 1 tiene un punto fijo en A, dado por el apoyo fijo que se encuentra en ese punto. Asimismo, en el punto E, que es perteneciente tanto a la chapa 2 como a la chapa 3, tenemos otro punto fijo, ya que en la intersección de los apoyos móviles de sus direcciones en D y en E, tenemos un punto fijo en E, ¿sí? Como les repito, E es un punto que es parte tanto de la chapa 2 como de la chapa 3, ¿sí? Entonces tenemos un punto fijo perteneciente, podemos decir puntualmente, a la chapa 2. Un punto fijo perteneciente a la chapa 1, ¿sí? Y aquí tenemos una articulación, que en este caso es relativa impropia. Entonces tenemos un arco de 3 articulaciones, que en particular es cinemáticamente invariable. ¿Por qué? Porque la recta de, que une el punto E con el punto A no está dentro de lo que es la articulación relativa impropia. Dicho de otra manera, la articulación relativa impropia, el punto A y punto E, que son fijos, no están dentro de la misma recta, no están alineados. Por lo tanto, ese arco de 3 articulaciones es cinemáticamente invariable. Por lo tanto, consideramos la chapa 1 como la chapa 2 fijas. ¿Sí? Recuerdan que les decía que el punto E es parte de la chapa 2, pero también parte de la chapa 3. Con lo cual, la chapa 3 tiene un punto fijo. Y además, como el apoyo móvil situado en F, su dirección no pasa por ese punto fijo en E, podemos decir que la chapa 3 también está fija. Con lo cual, el conjunto de la estructura está fija y la estructura resulta cinemáticamente invariable. ¿Sí? Les dejo ahí un instante para que puedan leerlo. De todas maneras, ustedes, yo les recomiendo con este ejercicio ir pausando, yendo, viniendo, escribiendo los pasos, haciéndolo de alguna manera, rehaciéndolo, porque les va a ser de mucha utilidad. ¿Sí? Esta es la ventaja que tienen con los videos. Pueden pausar y pueden realizarlo las veces que consideren y, como bien saben, si hay algo que no está totalmente claro, nos consultan por los medios disponibles. ¿Sí? Bien, primer paso realizado. Vamos al segundo paso. Hay que averiguar las reacciones de vínculo externo. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Yo dibujo mi estructura nuevamente y esto se los recomiendo. Ustedes van a decir otra vez dibujar la estructura, ya la dibujé en el enunciado.
ya la dibujé para realizar el análisis cinemático. Bueno, yo debo volver a dibujar la estructura, ¿por qué? Porque ahora en esta estructura no se encuentran los dispositivos de vínculo, ¿sí? Se encuentran las reacciones de vínculo externo. ¿Por qué? No pueden coexistir las reacciones con el dispositivo de vínculo, ¿sí? O está uno o está el otro, ¿sí? ¿Cómo calculamos las reacciones de vínculo externo? Bueno, esto ustedes lo saben. Esto es calcular las equilibrantes de la estructura, ¿sí? Entonces, ¿qué herramienta tengo? Tengo las tres ecuaciones de equilibrio absoluto. Yo primero tengo que poner una terna, ¿sí? Mi terna absoluta, ¿sí? Mi terna general de la estructura. Y de acuerdo a esas direcciones, sé que la sumatoria de fuerzas en la dirección Z será igual a 0, la sumatoria de fuerzas en la dirección Y será igual a 0, y por último, elijo una ecuación de momento absoluto en un lugar donde me convenga, en un lugar donde se me vayan la mayor cantidad de incógnitas posible, ¿sí? Bueno, vamos por parte. Primero vemos la sumatoria de fuerzas en la dirección Z. ¿Qué tenemos en Z? Bueno, tenemos nuestra carga de 20 kN, ¿sí? Nuestra carga P, que es positiva de acuerdo a nuestra terna global. Luego tenemos nuestra reacción horizontal en A y nuestra reacción en D, también de dirección Z. Ambas son contrarias a nuestra terna global, con lo cual están en negativo. Por lo que opero, acá ya sé que mi fuerza P es de 20 kN y me queda esta expresión. De momento me queda eso. Luego hacemos lo mismo para la dirección Y, ¿sí? ¿Qué tenemos en Y? Bueno, tenemos nuestra carga triangular, en este caso, averiguo la misma, que es los 40 kN por metro por 2 metros dividido 2, porque es un triángulo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bien. Luego lo mismo para la parte de la carga distribuida, que es constante, en este caso serán 40 kN por 4 metros, ¿sí? Y luego, fuerzas activas no tenemos más en lo que es la dirección Y, tenemos las reacciones RAI, RI, RFI, todas contrarias al sentido de la terna global. Contrarias porque yo las supuse contrarias, ¿sí? Nada más que por eso. Con lo cual acá está la expresión. Operando nos queda que la sumatoria de las tres reacciones es igual a 200 kN. Eso es lo que sé hasta ahora. Y luego, como les decía, hacemos una ecuación de momentos en un punto en donde me convenga, en un punto donde pueda sacarme de encima la mayor cantidad de incógnitas que pueda. Elijo el punto A, ¿sí? Y en la sumatoria, ¿qué fuerzas van a estar jugando? Bueno, va a estar el momento de 30 kN, que según nuestra terna es negativo. Luego van a estar haciendo fuerza lo que serían los valores de Q, los valores de la carga distribuida, que tenemos una parte, yo lo dividí de esta manera, cada uno lo puede hacer a su manera, que es la parte de triangular de lo que sería la carga distribuida, que es el mismo valor que antes, solo que por su brazo de palanca de alguna manera, por su distancia hacia el punto A, ¿sí? ¿Cuánto sería 1,33? ¿Por qué? Porque sabemos que la resultante de esta parte triangular de carga distribuida está a 1/3, es un triángulo, o en este caso a 2/3 del punto que es 0. Por eso es que es 1,33 metros el valor de esa distancia, ¿sí? Donde está ubicada la resultante de esta parte triangular. Bien, luego en lo que es la parte constante de la carga distribuida, bueno, va a estar a una distancia de 4 metros, porque a la mitad de estos 4 sería 2, más estos 2 son los 4 metros. Luego tenemos, ambas cargas distribuidas hacen momento, ¿de qué manera? Momento positivo, ¿sí? Ambos hacen momento positivo. Acá, el signo que ustedes colocan siempre es el signo de momento,
¿sí? Cómo está haciendo momento esa fuerza, esa carga en cuestión respecto a nuestra terna global, ¿sí? No se mareen, es positiva la fuerza, pero es negativo el momento, pero es... No. Acá lo que estamos mirando es cómo son los momentos, ¿sí? El momento que hace Q, tanto la parte triangular como la parte constante, es positivo. Entonces el término es positivo. A otra cosa, ¿sí? No se mareen con eso. Bien. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Tenemos la carga P, que está a 8 metros del punto A, de nuestro punto donde estamos tomando momento, ¿sí? ¿Cómo es? Negativo, ¿sí? Bien. Luego tenemos nuestra reacción en D, Z, que también está a 8 metros, que es evidente acá, acabamos de hacer lo que es momento para P. Si es de sentido contrario esta reacción, va a ser positivo, para P era negativo, ¿sí? Acá tenemos el término, ¿sí? Y luego las reacciones, que ambas serán negativas, de acuerdo a nuestra terna global. RI multiplicamos por 2 metros y RFI por 5 metros, ¿sí? Que acá tenemos los términos. Bien, hasta ahí estamos, operamos y tenemos esta expresión. Ahora, como bien sabemos, nosotros tenemos 5 incógnitas, las 5 reacciones de vínculo, y tenemos 3 ecuaciones de equilibrio absoluto. ¿Qué hacemos? Entregamos el parcial, se acabó acá. No, no hacemos eso. Sabemos que tenemos 2 datos más que nos están diciendo esta cadena abierta de chapas. Nosotros tenemos una articulación relativa propia. Sabemos que ahí el momento es cero, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que les decía, eso puede girar, está permitido el giro ahí. Si está permitido el giro, no hay una oposición a ese giro. Si no hay una oposición a ese giro, los momentos son cero, ¿sí? No hay una reacción interna de la estructura que esté impidiendo ese movimiento, ¿sí? Lo permite totalmente. Entonces, el momento ahí es igual a cero, ¿sí? ¿Cómo se opera con esto? Bueno, yo digo que el momento es igual a cero tanto para la parte derecha como para la parte izquierda, ¿sí? Tome momento hacia un lado o hacia el otro, como es cero en ese punto, me tiene que dar lo mismo. ¿Qué hago? Bueno, tomo momento de la parte derecha. ¿Por qué la parte derecha? Porque nosotros, futuros ingenieros, tratamos de hacer las cosas más sencillas. La matemática para nosotros es simplemente una herramienta. Si podemos operar con una incógnita, lo hacemos. Pero nosotros queremos saber el valor de las incógnitas en cuestión y tomamos el camino más fácil. Entonces, ¿cuál es el más fácil? Bueno, yo que consideré que era el derecho, la parte derecha. Ahí tenemos una ecuación más. La otra ecuación que tenemos es en la articulación relativa impropia. Acá a ustedes es capaz que le das miedo porque ven esta estructura y dicen, bueno, para, la propia era fácil porque el momento es cero. Sin miedo. Acá nosotros antes mencionamos cómo actuaba esa articulación relativa impropia, que está restringido lo que es el desplazamiento vertical y el giro, pero no así el desplazamiento horizontal, ¿sí? Con lo cual, para la articulación relativa impropia, ¿cómo operamos? Que la sumatoria de fuerzas en el sentido horizontal, en el sentido NN de estas bielitas, en la dirección Z, en este caso para nuestra terna global, es igual a cero. ¿Para dónde? Tanto para la parte izquierda como la parte derecha. ¿Sí? Nuevamente, ¿cuál de las dos opciones tomo? La más sencilla. ¿Sí? Que en este caso yo opté por la parte izquierda, es decir, la parte de abajo. Bien, ¿cómo operamos entonces? Yo digo que la sumatoria de fuerzas en la dirección NN para la chapa S1, que es esa parte izquierda que yo les mencionaba, es igual a 0.
Entonces, si sabemos que es igual a 0 esa ecuación, y la única fuerza actuante que tenemos en esa dirección es la reacción en el punto A en dirección Z, tenemos una incógnita resuelta, que es que esa reacción va a ser igual a 0, ¿sí? Y ahora con la que les había mencionado en primer término, lo que es sumatoria de momento de la articulación relativa propia de la parte derecha, es decir, de la chapa S3, ¿sí? Que en este caso es igual a 0. ¿Qué tenemos que hacer de momento allí? Bueno, tenemos la carga distribuida, ¿sí? Que sería Q por 4 metros por 2 metros en sentido positivo, ¿sí? Q por 4 metros por 2 metros. Y luego tenemos la reacción en el punto F en dirección I, que es negativa, por 3 metros, ¿sí? La reacción, el punto E en dirección I, está sobre el punto donde estamos tomando momento, no hay distancia, es 0. Lo mismo pasa con la carga concentrada de 20 kN, por lo que son las únicas fuerzas que tenemos en esta ecuación. Y acá la única incógnita a despejar es la reacción del punto F en la dirección I. Operamos, despejamos. Y acá ya sabemos que es 0 la reacción en dirección Z en A. Podemos despejar lo que es la reacción en el punto D en dirección Z. Ya esta ecuación la tenemos liberada. Ahora de alguna manera sabemos también cuánto es la reacción en el punto F en la dirección I. Entonces colocamos acá el valor. Este valor también lo acabamos de sacar. Sacamos la reacción del punto E en dirección I. Ya tenemos toda esta ecuación resuelta. Y por último, operamos con la ecuación de fuerzas igual a 0 en dirección I. Y tenemos todas las reacciones de vínculo externo. ¿Sí? Bien. Segundo paso realizado. Tenemos todas nuestras reacciones de vínculo externo. Lo que antes llamábamos equilibrantes, bueno, ahora son las reacciones de vínculo externo, pero la calculatoria, la operatoria, el concepto es ese, ¿sí? Tercer paso. Vamos a realizar nuestro diagrama del cuerpo libre, o en este caso, un despiece sería entre cada una de las chapas, ¿sí? Acá colocamos solamente los valores de las fuerzas y de los momentos actuantes en nuestro sistema plano. Bien. También, acá no se compliquen. Este despiece, ustedes pueden empezarlo del lado que se sientan más cómodos. A ver, es importante que desde cualquiera de las chapas ustedes entiendan y sepan cómo realizar ese despiece. Pero recuerden que entre chapas existe el principio de acción y reacción, ¿sí? Con lo cual, si empiezan desde un lado que para ustedes es más cómodo, desde una chapa que para ustedes es más cómodo, bueno, ya van sacándose incógnitas de encima, ¿sí? Vamos a ver. Tenemos la chapa 1, la chapa 2, la chapa 3. En azul están dibujadas las fuerzas activas y las reacciones de vínculo, ¿sí? Y en magenta están dibujadas lo que son las equilibrantes de alguna manera, o mejor dicho, lo que serían las reacciones de vínculo interno, ¿sí? Entre cada una de las chapas. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para mí es más fácil empezar por la chapa 3. ¿Qué tengo en la chapa 3? Si ustedes recuerdan de acá. Tengo mi carga distribuida, tengo mi reacción de vínculo en la dirección INF y tengo mi carga concentrada de 20 kN. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Ustedes dicen, ¿y la fuerza, la reacción en el punto E en dirección I? ¿Eso qué hiciste? Bueno, yo puedo optar por poner esa reacción en la chapa 2 o ponerlo en la chapa 3. El equilibrio tiene que dar de la misma manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuerza, lo que yo considero reacción de vínculo interno,
Bueno, va a estar de un lado o del otro, pero en definitiva está actuando sobre ese punto, ¿sí? Bien. Tengo esas fuerzas activas y reacciones que les mencioné. Entonces acá no está realizada la calculatoria, porque es bastante sencilla, pero de alguna manera lo que tengo que realizar es la calculatoria de equilibrio absoluto con las ecuaciones de equilibrio absoluto para cada una de las chapas, ¿sí? Porque funciona lo mismo que para la totalidad de la estructura. ¿Por qué? Porque cada una de las chapas tiene que estar equilibrada, ¿sí? ¿Bien? ¿Cómo veo esto? Bueno, yo acá tengo una fuerza de 20 kN. Entonces, del otro lado, tengo que tener esa fuerza de 20 kN, si no, lo que es la ecuación de equilibrio absoluto en dirección Z no sería igual a cero, ¿sí? Y tiene que estar equilibrado. Eso es que sea igual a cero. Que esté equilibrada cada una de las chapas o el sistema plano en su totalidad, ¿sí? Lo mismo pasa para lo que es la dirección Y, para lo que son las fuerzas en dirección Y. La sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Tenemos 40 kN por 4 metros, son 160 kN yendo hacia abajo, de signo positivo, menos 106,67. No hay otra alternativa que acá tengamos una fuerza negativa de 53,33 kN, ¿sí? Entonces ahora considero que esta chapa se encuentra equilibrada, ¿sí? Ustedes me dicen, bueno, pará, ¿y el momento? Bueno, recuerden que acá hay una articulación relativa propia. Yo no puedo pasar momento de esta chapa a esta, justamente porque gira, ¿sí? No hay nada que se oponga a ese movimiento. Entonces no hay momento acá. Incluso, si ustedes toman momento desde este punto, ¿sí?, hacia el resto de la chapa, es la ecuación que nosotros acabamos de hacer hace un rato de equilibrio relativo absoluto. Justamente esa ecuación que nos tiene que dar cero, ¿sí? Bien. Vamos ahora a la chapa S1, ¿sí? Yo acá tengo dos fuerzas que desconozco en principio su valor, en donde yo tengo que realizar las ecuaciones de equilibrio absoluto para la chapa S1, ¿sí? Que como fuerzas activas yo tengo mi reacción en A y mi momento, nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, puedo tomar momento desde el punto A, solo para la chapa S1, ¿sí? Donde sabemos que esta fuerza no va a generar momento, el 28,33 que está en ese mismo punto tampoco, solo tenemos menos 30 kN de momento, con lo cual esta fuerza, que era una incógnita, ahora sabemos que es de 30 kN y que tiene que ser en este sentido para que compense este momento de 30 kN. No hay otra alternativa, ¿sí? Y luego, esta fuerza de 58,33 kN la averiguamos realizando equilibrio absoluto para esa chapa en dirección Y, ¿sí? 28,33 más 30 será igual a esta fuerza, que es 58,33, obviamente en el sentido opuesto. De esta manera, esa chapa S1 está equilibrada, ¿sí? Lo comprobamos viendo los momentos, lo comprobamos con sumatoria de fuerzas en dirección y obviamente sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0 porque no hay fuerzas que actúan en esa dirección. Recuerden que, como les dije ya varias veces en este video, esta articulación relativa impropia impide el desplazamiento vertical y impide el giro, con lo cual tenemos reacción en dirección Y, que es lógico, y a su vez estas dos reacciones de vínculo interno generan un par, ¿sí?, que es justamente la oposición que tiene esta articulación relativa impropia al movimiento de giro, ¿sí? Recuerden, la articulación propia se oponía a los desplazamientos en las dos direcciones y acá se opone al desplazamiento en el sentido vertical y al giro, ¿sí?, a momento, ¿sí? Por
eso es que aparecen estas fuerzas aquí, ¿sí? Para la chapa S2, por acción y reacción, ya tenemos los valores de sus fuerzas de reacción de vínculo interno. Van a tener la misma dirección, pero sentido contrario, las ya averiguadas en S1 y en S3, ¿sí? Queda para ustedes, pueden averiguar que la sumatoria de momentos en este punto donde estaba la articulación propia, solo para la chapa S2 será igual a 0. Como así también la sumatoria de fuerzas en dirección Y como en dirección Z también será igual a 0. ¿Sí? De esa manera tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre y tenemos todas las chapas en equilibrio. ¿Bien? Seguimos. Reacciones de vínculo interno en la chapa S3 cada 1 metro. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Nos pide esto el enunciado, en particular para la chapa S3, ver qué fuerza horizontal, qué fuerza vertical y qué momento tenemos. Dicho en otras palabras, qué esfuerzo normal, qué esfuerzo de corte y qué esfuerzo de momento flexor tenemos. ¿Sí? Volví a dibujar mi estructura con las fuerzas reactivas, las fuerzas activas y las reacciones de vínculo interno que acabo de calcular. Recuerden que esto es solo para la chapa S3. Y nos pide cada 1 metro. En particular vamos a ver que la sección 1 está un infinitésimo a la derecha de la articulación propia. A 1 metro está la sección 2, a 1 metro la 3. Y donde estaría el tercer metro, yo dividí las secciones un infinitésimo antes y después de mi reacción en F de 106,67 kN, ¿sí? Que la llamé secciones 4 y 5. Y por último, un infinitésimo antes del extremo de barra, tengo mi sección 6, ¿sí? Para que quede bien completito el ejercicio. Vamos a ver la sección número 1. Tenemos una distancia que es casi 0, ¿sí? Con lo cual, esta carga distribuida diríamos que no es carga. Esto depende de la luz que tenga la carga distribuida y acá la luz es casi 0. Con lo cual 40 kN por 0 es 0. O por lo menos por un número muy chiquito, que es casi 0. ¿Sí? Entonces, acá este equilibrio de este lado ya lo podemos realizar, porque tenemos 20 contra 20, 53,33 con 53,33, este lado infinitésimo de luz, pero luego al fin estaría equilibrado. Por acción y reacción, estas fuerzas en magenta las llevo al lado derecho. ¿Sí? Bien. Hasta ahí tenemos equilibrado cada parte, cada lado. Recuerden que yo tengo que averiguar las reacciones de vínculo interno en cada una de estas secciones. Yo hago este despiece para eso, ¿sí? Lo que estoy haciendo es romper la sección y ver qué me aparece, ¿sí? Un infinitésimo a la derecha de la articulación propia es un lugar donde momento flexor prácticamente no hay, porque no hay distancia, ¿sí? No hay distancia por qué multiplicar a mis fuerzas para que generen momento. Por eso es que acá no aparece un momento. Pero vamos a ver para la sección 2. La sección 2 ya está a 1 metro, ¿sí? De la articulación propia. Entonces tenemos las mismas fuerzas de reacción de vínculo interno anteriores, ¿sí? Eso sigue. 40 kN por 1 metro. Entonces, para compensar estos 40 kN, esta resultante hacia abajo, yo tengo 53,33 hacia arriba y necesito 13,33. ¿Sí? Estoy haciendo, como siempre, las ecuaciones de equilibrio absoluto. No hay otra cosa acá. Para la horizontal, van a ver que a lo largo de toda esta chapa S3 es simplemente equilibrar esta fuerza de 20 kN. ¿Y qué pasa acá? Ahora sí tengo un momento.
Si tomamos momento a cada 1 metro de la articulación propia, estas fuerzas obviamente no hacen momento, ni la de 20 ni la de 13,33. Esta fuerza de 20 tampoco, pero tenemos 53,33 por 1 metro positivo, es decir, 53,33 kN de momento positivo, contra 40 kN por 1 metro por 0,5 metros, que es nuestra distancia, donde está la resultante hacia el punto en cuestión, es decir, 20 kN metro. 53,33 positivo menos 20 quiere decir que para equilibrar ese momento tenemos de este lado 33,33 kN metro sentido negativo, ¿sí? Bien, por acción y reacción trasladamos nuestras fuerzas a la parte derecha y podrán comprobar que también está equilibrada. Lo mismo hacemos para las secciones 3. Simplemente nos vamos corriendo, vamos caminando por la chapa S3 y averiguamos exactamente lo mismo que hago para la chapa S2. ¿Sí? Lo hacemos para la 4, con la particularidad que la 4, como les dije, está un infinitésimo antes que la reacción de vínculo en F. Es por eso que en este lado no aparece. Ahora para lo que es la sección 5 sí aparecerá, y por eso la variable que hay en cuanto a la reacción de vínculo interno vertical, ¿sí? Yo les recomiendo ir poniendo pausa y fijarse con tranquilidad cada una de estas secciones y tratar de entender de dónde viene esto. Ustedes recuerden, a lo largo de la sección 3 es una barra continua, ¿sí? Una barra continua que yo estoy cortando a la mitad pone en evidencia tanto fuerzas horizontales, fuerzas verticales, como momentos, ¿sí? ¿Está bien? Es un continuo que tiene esfuerzos internos, es decir, tiene reacciones internas. Está sufriendo fuerzas y en estas secciones reacciona la chapa tanto con fuerzas horizontales, verticales y momento. ¿Sí? Así como vimos antes qué pasaba con las articulaciones propia e impropia, ahora tenemos esta continuidad. Esto es lo mismo que imaginar en estas secciones de estudio que si yo tuviese un empotramiento. ¿Sí? Un empotramiento está restringiendo en un sistema plano momento en X con nuestra terna global clásica, desplazamientos en Z y desplazamientos en Y. Y por eso aparecen esas tres direcciones, porque impide esos tres movimientos, ¿sí? Bueno, romper la continuidad de una barra es exactamente eso. Es como si tuviésemos un vínculo de empotramiento, ¿sí? Y ahora ustedes pueden ver que tenemos esta planilla final con los valores de cada esfuerzo, ¿sí? Ahora, estos valores, ¿cuáles son dentro del despiece que yo hice? Bueno, como bien saben de la teoría del ingeniero Marco, siempre de el par de fuerzas de acción y reacción que tengo donde yo corto mi sección de estudio, se toma el signo de la parte derecha. ¿Sí? Ustedes recuerdan nuestra terna global, estos 20 kN, ¿cómo son? Negativos. Los 53,33 negativos. ¿Hay momento? No. Para este caso no, porque lo que les decía, que prácticamente el valor de esta distancia es 0. ¿Sí? Entonces, como les dije, menos 20 menos 53,33, 0. Vamos a la sección 2. ¿Quién me da momento? Perdón, ¿quién me da el signo? El signo lo da la parte derecha. Entonces, tengo menos 20, menos 13,33 y 33,33 positivo. ¿Sí? Que es justamente lo que tenemos en cada planilla. Les dejo la planilla unos segundos ahí para que ustedes puedan poner pausa
y puedan ir evaluando cada una de las secciones que analizamos, ¿sí? Estos son los valores, siempre el signo lo da la parte derecha, ¿sí? Por último, dibujamos, teniendo en cuenta cada una de las ordenadas, lo que más adelante vamos a llamar diagramas característicos, ¿sí? Que son los diagramas de cada uno de estos esfuerzos. Estos diagramas los dibujo solo para la chapa 3. Luego, y la finalidad de todo esto es que lo realicen para toda la estructura, ¿sí? Acá vemos, se llega a apreciar con una línea cada una de las secciones. Para el esfuerzo normal siempre es constante, menos 20. Luego tenemos el esfuerzo de corte y el momento. Acá ven unas parábolas. Por ahora, ustedes con que los pongan con una recta, no hay ningún tipo de problema. Van a ver en la próxima unidad por qué, de dónde viene esta parábola y su forma, digamos, de alguna manera, ¿sí? Pero ustedes, con las ordenadas con las que cuentan, pueden armar lo que sería el diagrama de esfuerzo de momentos, ¿sí? Diagrama característico. Bien. Por último, tenemos los diagramas de características de la totalidad de la estructura. Que acá vemos la chapa 3, esta partecita es la que nosotros pudimos averiguar. Si ustedes cortaran cada 1 metro o cada una distancia muchísimo menor, cuanto más menor, más preciso sería nuestros diagramas, van a poder averiguar la totalidad de los mismos y su forma, ¿sí? Obviamente la idea es que ustedes no tengan que cortar una cantidad infinita de veces, sino que con algunas herramientas que les vamos a dar van a facilitar el trazado de estos diagramas, ¿sí? Muchachos, el trazado de estos diagramas es el nudo, la columna vertebral o el Padre Nuestro de la materia, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Esto es lo importante. No solamente trazarlos, sino entender conceptualmente qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Así que bueno, eso es todo. Practiquen con este ejercicio y espero que les haya sido de utilidad. Les mando un saludo, cuídense.